Muy buenos días, estimados estudiantes. Soy la profesora Mari Álvarez Sosa y el día de hoy continuamos con nuestra sesión número 32, correspondiente al tercer trimestre del área de comunicación. Deseando que se encuentren bien de salud y en compañía de sus seres queridos, recordando siempre el lavado constante de manos y la limpieza de su área de trabajo. Empezamos nuestra clase el día de hoy. Para ello les invito a ver la siguiente diapositiva. Veamos la siguiente situación significativa. La importancia de enseñar el género lírico en las escuelas radica principalmente en promover una visión del mundo diferente, que despierte la sensibilidad del alumno en crear nuevos sentidos y, por consiguiente, que pueda ser expresada a través del lenguaje estético y que pueda ser valorada como una fuente de conocimiento que utiliza pocas palabras para manifestar diferentes ideas. La poesía puede dar a los estudiantes una salida sana para dar cabida a sus emociones. Ahora, te invito a responder las siguientes preguntas. ¿Te gustaría escribir un poema? ¿Qué tema elegirías para escribir tu poema? ¿A qué público dedicarías tu poema? No te olvides de responder tus preguntas en el cuaderno de comunicación. A continuación, presentamos un texto titulado Arenga al peruano. La leemos y luego responden las preguntas. Arenga al peruano de Mario Florian. No te sientas pequeño, hombre como un peruano, peruano de estos días. Publica tu grandeza delante de tu huésped, delante del foráneo, que llegó de muy lejos a comer en tu mesa, que llegó de muy lejos a vivir en tu espacio y hablarte de su origen y hablarte de su fuerza. Tú desciendes de la pluma, tú desciendes del rayo, y en tus músculos duerme colosal fortaleza. No te humilles, despierta, elévate, peruano, erígete, ya es hora, revive tu ejercicio milenario de amansador de mundos, de continentes bravos, de forjador de imperios sobre precipicios. Levántate, peruano, pisa otra vez tu tierra, que el horizonte vea tu figura broncínea de semidios, de cóndor. Despliega tu mirada y el poder de tus alas y tu aptitud antigua. Vindícate en tu tierra porque estás en tu tierra desde hace eternidades y tu tierra te adora. Exprésate, peruano, exprésate de nuevo. Sé euricidad destino, levántate, ya es hora. A continuación, van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto es? Muy bien, es un texto poético. ¿Y quién es el autor del texto poético? Muy bien, Mario Florian. ¿Y qué es un texto poético? Muy bien, es un texto que expresa emociones, sentimientos del poeta. Y observa bien el texto poético. ¿Qué elementos posee? Bien. ¿Y qué es un verso? Un verso, muy bien. Un verso viene a ser cada línea del poema, ¿cierto? A ver, por ejemplo, en este poema, no te sientas pequeño, hombre como un peruano. Ahí tenemos el primer verso. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántos versos en total tiene el poema? A ver. Muy bien, 20, ¿no? Cada línea del poema es un verso, tiene 20 versos. ¿Y qué será una estrofa? Muy bien, el conjunto de versos. ¿Observan ustedes que están agrupados? Cada uno de ellos está agrupado por 4 versos, ¿no? Entonces, ¿cuántas estrofas tiene el poema? 1, 2, 3, 4, 5 estrofas. Muy bien. Si escribirías un texto poético, ¿de qué tema escribirías? ¿Y a quién se lo dedicarías? Muy bien. Nuestro propósito del día de hoy es que los estudiantes valoren la importancia de aprender el texto poético a fin de promover la sensibilidad del alumno, en crear nuevos sentidos y, por consiguiente, que puedan ser expresadas a través del lenguaje estético. ¿Qué competencia vamos a trabajar el día de hoy? Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Muy bien, el título de nuestra sesión el día de hoy es Escribimos textos poéticos. Muy bien, estimados estudiantes,
nos informamos a ver qué es el texto poético. Se llama así a la poesía. Es un tipo de texto que usa una estética del lenguaje donde se transmiten emociones y sentimientos. Se expresa la belleza y sentimiento por medio de la palabra. Genera emociones en el lector u oyente. Se escribe generalmente en verso. Bien, ahora veamos los elementos del texto poético. Y lo vamos a hacer a través del poema Masa de César Vallejo. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no muera, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. En este poema Masa vamos a identificar los elementos del texto poético. Primero, el verso. El verso es cada una de las líneas de un poema. Está compuesto por oraciones o frases cortas. También tenemos la estrofa, que es un conjunto de versos unidos por una serie de características comunes. Y finalmente tenemos el poema, que está conformado por uno o más estrofas. Miren ustedes, en el poema Masa, el verso viene a ser cada línea de este poema. Al fin de la batalla, ahí termina el primer verso. El segundo verso inicia con: y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre. Y ahí termina. Miren ustedes que el poema tiene una estructura muy especial. Cada línea del poema es un verso. Si yo digo al fin de la batalla, ahí termina el primer verso. Yo no puedo continuar y escribir ahí. ¿Por qué? Porque hay una estructura especial, ¿no es cierto? Entonces continúa el segundo verso, quiere decir en la siguiente línea. Ahora, cuando hablamos de estrofa, estrofa viene a ser el conjunto de versos. Ustedes observen cómo está distribuido el poema. Están agrupados, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hay un grupo de 4 versos. Todos ellos forman una estrofa. ¿Cuántas estrofas encontramos en el poema? 1, 2, 3, 4, 5 estrofas. Muy bien. Y el poema en su conjunto, todo esto viene a ser el poema. Otro elemento importante también, que nosotros al escuchar o al leer o al declamar un poema, sentimos cierta musicalidad. Esa musicalidad la da la rima. Miren ustedes, la rima, ¿qué es? Es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. La musicalidad. Para ello nos ubicamos en la parte final de cada verso. Ahora, hay dos tipos de rima: la rima consonante y la rima asonante. Si hablamos de rima consonante, consiste en hacer coincidir todos los sonidos de la última sílaba de cada verso en vocales y consonantes. Y la rima asonante, coinciden únicamente los sonidos vocálicos al final de la sílaba en vocales. Veamos con el ejemplo. Si nosotros decimos que la rima es la musicalidad que hay al final de cada verso, nos ubicamos al final del verso. Por ejemplo, en el poema Canción de Otoño en Primavera. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Para ubicar la rima nos ubicamos al final del verso. Vemos aquí que la palabra tesoro tiene igualdad musical con la palabra lloro y volver con querer. Ahora, aquí hay rima, pero vamos a ver qué tipo de rima hay. Observen ustedes, la palabra lloro está rimando con la palabra tesoro, pero acá riman la vocal y la consonante. O-R-O igual, O-R-O. Y en la palabra volver con la palabra querer también coinciden las vocales y las consonantes. Entonces, si coinciden vocales y consonantes, quiere decir que esta rima es rima consonante, porque riman vocales y consonantes. Ahora, veamos en el siguiente ejemplo. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. ¿Qué sucede
en estos versos. Miren ustedes, nos ubicamos al final del verso. Aguacero rima con la palabra recuerdo. Pero observen ustedes, no riman todas las palabras, sino rima solamente la vocal e. Igual que corro y otoño, solamente riman las vocales. Entonces, si solamente coinciden los sonidos de las vocales, quiere decir que esta rima es rima asonante. Acá tenemos las dos clases de rima, rima consonante y rima asonante. Bien, aquí pueden ustedes observar que aquí hay un ejemplo de que donde se ha utilizado la rima consonante y aquí hay un ejemplo donde han utilizado la rima asonante. Muy bien, dentro del género poético tenemos subgéneros como es la égloga, que es un poema pastoril o del campo. La elegía, poema de dolor por la muerte de un ser querido. Tenemos también la canción, que es un poema que expresa sentimientos hechos en versos. Y la oda, que es un poema religioso. Bien. Todo texto poético presenta también las figuras literarias, que son recursos retóricos, son los procedimientos que utilizan los escritores para dar expresividad y emoción a su texto. Veamos algunas figuras literarias. Muy bien, dentro de las figuras literarias, las que más se utilizan es, por ejemplo, la metáfora, que consiste en denominar una idea o cosa con el nombre de otra, que comparte alguna de sus características. La metáfora conlleva a una comparación implícita. Acá tenemos un ejemplo. Todas las casas son ojos. Por ejemplo, también si decimos, por ejemplo, las perlas de su boca, hace referencia a los dientes, ¿no es cierto? Ahí tenemos una metáfora también. Símil o comparación consiste en establecer una semejanza entre dos ideas, de modo que una implica a la otra. Si hablamos de símil o comparación, siempre va a aparecer la palabrita como, que es la que hace la comparación entre ambas ideas. Hipérbole, que es la otra figura literaria, es una presentación exagerada de un hecho o de una idea. Por ejemplo, morir 1000 muertes por el hijo ausente. Ahí tenemos una exageración, ¿no es cierto? Personificación es la otra figura literaria, que consiste en atribuir objetos inanimados, vida o acciones propias de los seres humanos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Ya ves, le estamos atribuyendo al viento esas acciones de los seres humanos. Epíteto es el empleo de un adjetivo que expresa una cualidad ya existente. Por ejemplo, nos encontramos en la oscura noche. Ya oscura viene a ser el epíteto, porque nosotros sabemos que la noche de por sí es oscura. Anáfora consiste en repetición de una o varias palabras al principio de un verso o enunciado. No más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada. ¿Ves? No más son palabras que se repiten al inicio de cada verso. Entonces esta figura literaria es la anáfora. Muy bien, van a analizar las siguientes composiciones poéticas. Égloga 3, también el poema Fútbol. Muy bien, el reto de la clase del día de hoy es que vas a escribir un poema que presente la siguiente estructura, que conste de 3 estrofas, cada estrofa de 4 versos, que rimen entre sí. Para ello emplearás las siguientes palabras: emocional, genial, motivación, canción, razón, corazón, estrella, bella, positivas, imaginativa, jugar y dibujar. Vas a responder las siguientes preguntas. Muy bien, estimado estudiante, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.